Pero bueno, antes hacemos un pequeño así de lo que estuvimos viendo, porque muchas veces, como decía Nora la vez pasada, nos ayuda a veces tan desmenuzadito como que perdemos el eje, ¿no? Y el hecho de verlo desde arriba un poquitito nos ayuda después más fácil para poder comprender al desmenuzar como venimos haciendo, ¿no? Así que ya desde los primeros versículos, el versículo 1 y 2 del primer capítulo, Pedro se presenta, se dice que él es Pedro, que él es siervo. También nos va a hablar de los destinatarios. ¿Quiénes eran los destinatarios? Lo mismo que la primera carta. Bueno, no, pero fíjense en el versículo 1 y 2, en la Biblia está, el versículo 1 y 2. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Qué dice? ¿A los que? Por justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Dice, a los que por la justicia de nuestro... O sea, a los que la justicia, o sea, fueron justificados. Si fueron justificados, ¿quiénes son? ¿Impíos? ¿No creyentes? Creyentes, muy bien. Después en los versículos 3 y 4 nos describe la salvación. Nos habla de que esta salvación que hemos recibido incluye todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es una salvación que nos hace participantes de la naturaleza divina. Esta salvación es que nos lleva a experimentar el poder divino de Dios y escapar de los lazos del mundo. Ahí en los versículos 5 al 7 nos habló de la responsabilidad que ahora nosotros tenemos. O sea, hemos recibido, Dios hizo una obra tan grande y ahora nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Como creyentes. A esta fe añadir ¿qué? Virtudes. Que nos habló de algunas virtudes. Nos habló de tener piedad, de añadir conocimiento, dominio propio, amor fraternal, es decir, bueno, no quedarnos solo con lo que ya sabemos o lo poco que tenemos, sino que nuestra vida cristiana, por amor a esa gran obra de salvación, tenemos que traducirlos en virtudes. Ahora bien, después en los versículos 8 y al 9 nos habla un poco del resultado de tener esas virtudes. Si somos diligentes, ¿qué nos dice? Si somos, no caeremos. Llevaremos fruto, justamente no estaremos ociosos y vamos a llevar fruto. Dice que si nos mantenemos firmes, además, nos otorgará una amplia y generosa entrada en el reino. Pero también nos habla de un aspecto negativo que nos dice que cuando somos negligentes, ¿a qué lo comparó? Que somos ¿qué? Como yo. Corta de vista. Corta de vista, ¿qué más? Ciegos, si no andamos justamente no añadimos a nuestra fe virtudes, andamos como necios. ¿Qué tal? Somos ciegos, nos habla de que somos olvidadizos, tendemos a adormecernos. Y nos dice entonces en los versículos 12 al 15 que vimos que ante su inminente partida nos introduce el deseo de su corazón, nos deja un legado. Ante él saber que pronto iba a partir, dice, bueno, quiero dejarles esto, como buen pastor. Para que lo pudieran recordar en cualquier tiempo y circunstancia. Exactamente. ¿Qué cosas, qué verdades que él quiso que nosotros, o en ese momento esos creyentes, recordaran? La grandeza de la salvación, la dimensión de la vida cristiana, la esperanza gloriosa, la seguridad de la salvación, como bien Marcelo la otra vez preguntaba, para que estemos bien seguros, porque esto no solamente es para estos creyentes, sino para nosotros hoy en este día. Estas verdades las tenemos que recordar. No podemos estar ociosos, tenemos que estar siempre trabajando, estudiando, indagando, trabajándolas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para, como dice, no estar ciegos, no adormecernos, como hoy se suele decir, ¿no?
estamos en una zona de confort y no estamos comoditos así como estamos, no, al contrario, necesitamos seguir puliendo un montón de cosas, ¿no? Y aunque ya las supieran ellos, pero le era imperioso para que vean, que sean recordadas y confirmadas, especialmente ante los falsos maestros y profetas que andaban hablando mentiras. Como leímos el domingo pasado ahí en la página 59, que dice que el adormecimiento y el olvido de las verdades fundamentales es el camino propicio para la siembra de las herejías. Es el campo que los falsos maestros utilizaban para pervertir la sana doctrina. Entonces, ¿qué estaba pasando acá? Era necesario hacerles recordar por qué. ¿Qué había alrededor? Había falsos maestros, había mucho murmullo. ¿Qué estos falsos maestros qué estaban diciendo por ahí? Y se aprovechaban del adormecimiento de los demás. Exactamente, ¿no? Y venían ¿con qué? Con mentiras. Antes de seguir, ¿qué es lo que vamos a seguir ahora? ¿Qué es lo que sigue ahora? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y ya que la idea es pasarlo, pero si no, no queda grabado. Entonces voy a pedir a 3 personas, no se preocupe que no le voy a decir hacer nada, no es un examen, tranquilos, pero necesito 3 personas, acá, para que se pueda ver. Cualquiera, nada, no se preocupen que no es nada raro tampoco. Vamos, Claudio, bien, primero. Bien, Lucas, valientes. Vamos, una dama, vamos, una dama. Dale, Pau, vení. Vamos, Pau. Bueno, a ver, yo les voy a dar estos billetes. Ah, ¿vieron? Se quedaron sin billetes. Tiene su recompensa. Bueno, yo les voy a dar estos billetes. Y ustedes me tienen que, no lo digan todavía, pero tienen que identificar si hay alguno falso. ¿Ok? Dale. ¿Pero cómo te das cuenta? Yo ya lo tengo. Bueno, pero fuerte venimos acá, sí, okay. sí, ya lo tengo, pero ¿qué otro? ¿Lo muestro? ¿Se lo muestro? A ver, decí, ¿cuál te parece? Ese. Sí, está bien. Ese. La revista Anteojitos salió. Se ve de anteojito. Sí. Mirá que hay 2 falsos. Hay uno que se parece más. A ver, ayuden, a ver. Ayuden. Este sabemos que es. Sí, tiene papel de revista. Ese, ahora vemos por qué. Este es... ¿Se puede mirar al trasluz, todo eso? A ver, fíjense. Igual hoy ya no es tan grave. A ver, Ay, para mí que este. a ver. Para mí que este es malo, pero bueno. A ver, este sí, sin duda, esto. Monopoly. Este es el. No, espérate. Tiene otro colorcito. ¿De ahí ven si hay alguno falso? No. ¿Se dan cuenta? No. No, la verdad que acá El no. brillante Se lo ve tiene que ¿no? solución circular. Claro. Ya se le encajaron algunos. Le salió muy perfecto. El que tiene la pega de Aníbal Fernández es. Está difícil saber cuál es. Bien, señor Aníbal. No sé, quizá este. Espérate, ya. Ojo que No, Silvia ni trabaja idea. en el banco. No, ¿En serio? no, ni idea. ¿Ni idea? El brillante lo tiene, ¿no? Ah, Sí, sí. Silvia, vos lo tenés clara. Bueno, Ya lo tengo. gracias. Ahí así les explico. ¿No se dieron cuenta? Nada. ¿No? Bueno, Todavía no dijo cuál era. no importa, ahora vamos. A ver, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Bueno, no sé si ustedes saben, algunos me conocen ya más de tiempo, pero trabajé muchos años en banco. Y si bien nunca fui cajera, pero yo sé, o por ahí ustedes también, ¿no? No es nada del otro mundo lo que voy a decir. Los cajeros, cuando obviamente tienen que aprender a reconocer un billete verdadero de uno falso. Claro. Para una caja, mínimamente, tienen que saber eso. Entonces, muchos métodos de enseñanza, que se les enseña a cómo reconocer a un billete bueno, verdadero, es enfocarse en el que es verdadero, nada más. No tanto en el falso. Mira.
¿Sí? Porque falso puede haber de muchas formas. Pero el hecho de conocer el billete verdadero, su gramaje, textura, hologramas, números de series, la tinta. Entonces, el entender bien y conocer bien el billete verdadero, cuando hacen algún ejercicio y se les mezcla algunos, enseguida lo detectan. ¿Sí? Este obviamente es una fotocopia que mandé a hacer, ahora lo rompo para ver si todavía me queda. Pero Silvia, darte cuenta de esto, no tiene que ver con el factor tiempo, no inmediatamente, por hacerlo una vez, vas a poder preguntar, vas a poder detectar si es... Bueno, hay algunos, y que ahora vamos a aplicarlo en la enseñanza, que uno se puede dar cuenta enseguida. Pero en este caso, yo les hice una pequeña trampa. Los dos son verdaderos. Pero fíjense que dudaron. Claro. Al decirle yo que era uno falso, Porque confiamos en ti, creemos. exactamente. ¿Sí? Pero también nos puede pasar, y eso es lo que pasaba justamente con Pedro y la iglesia en ese momento. Muchos venían con mentiras. ¿Sí? Y Pedro lo que hace es, esto lo tienen que saber. Es necesario que ustedes lo aprendan, aunque por ahí sepamos las cosas, pero a veces necesitamos recordarlas, porque no van a venir con mentiras, no van a venir con sutilezas. Alguien que viene con algo demasiado burdo, nos vamos a dar cuenta. Pero muchas veces las sutilezas y los falsos maestros vienen con algunas verdades disfrazadas. Claro. ¿Sí? Y muchas veces, ¿qué hace el cajero? Cuando tiene duda de alguno, ¿qué hace? Lo pasa por la maquinita con la luz, ¿no? Y cuando nosotros nos vienen con algo que nos hace un poquito de ruido, ¿qué hacemos? Lo pasamos por la luz de la palabra para que podamos descubrir y realmente saber. Y por eso necesitamos, y Pedro lo que hace, el antídoto que nos pide, el antídoto que nos da para que podamos evitar a estos falsos maestros es el conocimiento. Y el conocimiento de las verdades, que eso nos va. Así que bueno. Lo verdadero, lo falso va a salir. Enseguida vamos a detectar. Enseguida, claro, hay cosas que van a ser porque si viene alguien y te dice, mira, cualquiera, viene ella y dice, yo soy Jesús. Ok, está bien. Uno se da cuenta enseguida. Pero hay veces que el falso maestro o el que viene con cosas que son de verdad, mitad verdad, pero con alguna tergiversación, muchas veces está en la mala interpretación. Hoy sabemos que la palabra es revelación, es por el Espíritu Santo, pero muchas veces los problemas están en la interpretación y hace que podamos tergiversar, ¿sí? Así que bueno, seguimos. Vemos ahí, terminamos en su partida inminente, Casi antes donde dice el punto 2, antes donde dice testigos oculares de la gloria de Cristo, dice que Pedro entendía muy bien la urgencia, la importancia de su mensaje y la brevedad de su ministerio se evidencia en esta carta. 60, ¿puede ser? Sí, okay. 61. 61, bueno, perdón. Él deseaba dejar su última... ¿Estás tan orientado? ¿Sí? A ver. La página 59 es... 61. Porque hay que ver si, dependiendo de cómo lo imprimió... Sí. Sí, tiene uno más antiguo. ¿Ya estamos? Bueno. Sí. Justo antes del punto 2 hay un parrafito que dice que Pedro entendía muy bien la urgencia, la importancia de su mensaje y la brevedad de su ministerio se evidencia en esta carta. Él deseaba dejar su última voluntad y su testamento a fin de recordar a los santos la grandeza de la salvación y la bendición de la seguridad y asegurarse de que la falsa doctrina no le robara su rica herencia espiritual. Y ahora, ¿quién puede leer ahora para seguir con la porción en la Biblia, en capítulo 1, del 16 al 18? Si alguien lo quiere
leer antes de seguir? Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con vuestros propios ojos su majestad, pues que Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Bien. 18 también. Hasta el 18. Sí, hasta el 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Amén. Dice que la fe cristiana está basada en hechos reales. Pedro recuerda a sus lectores que estuvo presente en la transfiguración de Jesús. Un hecho que tuvo lugar en el tiempo y en el espacio y que aquí fue dado por Dios el Padre un auténtico testimonio de Cristo. Aquí Pedro llega a una de las dos doctrinas principales que se destacan en la carta: la venida del Señor y, en segundo lugar, la necesidad de vivir en una correcta ética cristiana como consecuencia de lo anterior. Y en este versículo el apóstol presenta su mensaje primero negativamente. Evidentemente ellos habían estado enseñando sobre la segunda venida, ¿sí? Y acá los falsos maestros se empezaron a decirles a los creyentes, a tratar de convencerlos de que todas esas cosas eran mentiras, eran inventadas por los discípulos. Entonces acá Pedro lo que trata es explicarle y trata de refutar esa mentira con dos aspectos. Y uno tiene que ver con que decirles: esto no son mentiras, no son fábulas artificiosas, como dicen. Nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos. Estuvimos con Jesús, estuvimos en su muerte, estuvimos durante su ministerio. Y en este caso lo que por ahí podían llegar, porque los otros por ahí también no podrían haber visto. Porque que no crean en Jesús no significa que no lo hayan podido ver. Pero acá estamos en un tema de la segunda venida que, claro, todavía no ocurrió. Entonces estos falsos maestros decían, todas estas cosas apuntaban ahí. Y entonces decían, estas cosas son inventadas por ellos. Entonces Pedro acá les trae el ejemplo de ese evento que fue en el monte, fue la transfiguración. Fíjense ahí en Marcos 9, Marcos 9, él les venía hablando de su segunda venida. Recuerdan que Pedro le dice, no, que tal cosa no te acontezca. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque bueno. Y después más abajo dice en el 9, también les dijo que de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y ahí días después sucede esto y le da, vieron como las películas de hoy en Netflix, que un tráiler, un pequeño avance de la película para ver de qué se trata. Bueno, en ese monte ellos pudieron... les dio la oportunidad tanto a Pedro, a Jacobo, a Juan, de poder ser espectadores de esa grandeza. Vieron como Jesús, ellos estaban como espectadores mirando cómo Jesús hablaba con Moisés, con Elías, ese poder, esas vestiduras blancas. Eso fue un destello, fue un avance de lo que iba a ser esa venida gloriosa y segunda venida, ¿no? Entonces, en este versículo, entonces, como dijimos antes, el apóstol presenta su mensaje primero negativamente, en términos de rechazo, y luego positivamente mediante la revelación de su posición privilegiada como testigo presencial. Entonces, porque, es decir, pues ya venía hablando de otras cosas, porque es el término causal que une este pasaje con el anterior, explicando por qué Pedro recuerda la verdad a sus lectores. Él está absolutamente convencido de la verdad que enseña porque lo había experimentado en persona. No os hemos dado a conocer siguiendo fábulas artificiosas. Notemos el cambio de primera persona,
singular a plural. Pedro no habla solamente de su propia experiencia, sino también habla por los otros apóstoles y por los demás escritores del Nuevo Testamento. Todo lo que habían presenciado lo recibieron por revelación sobrenatural. Ahí tenemos algunos pasajes que podemos también leer, verificando que lo que les fue enseñado y posteriormente predicaron era la verdad. Los apóstoles enseñaron sobre la segunda venida de Jesús. Esta verdad está en oposición con la enseñanza de los falsos maestros que después en el capítulo 2 él va a entrar en profundidad y ver de qué se trata, qué decían, cuál era el motivo de estos falsos profetas. Y esta verdad que ellos comunicaron a los creyentes no descansaba en fábulas artificiosas originadas en sus mentes o en suposiciones de algo que ellos mismos deseaban. Las fábulas tienen en el Nuevo Testamento quizás un sentido negativo. Vemos, ¿se acuerdan a Timoteo cuando te digo, no pierdas tiempo con fábulas, con genealogías interminables, no pierdas tiempo discutiendo esas cosas. Las fábulas no son otra cosa que la expresión mediante palabras de la fantasía humana. Por lo tanto, no tienen ningún valor. Probablemente la fe cristiana estaba siendo atacada por enemigos de la verdad que propagaban cuanto tenía que ver con el futuro y especialmente con la segunda venida del Señor. No eran otra cosa que fábulas salidas de la mente de los discípulos. Y a esta acusación de sus críticos de que él enseñaba mentiras cuidadosamente elaboradas con el único objetivo de atraer seguidores incrédulos y ganar dinero con ellos, entonces Pedro contesta afirmando solemnemente que eso no es así, porque la enseñanza apostólica no descansa en invenciones de los hombres, sino en algo totalmente distinto. Las fábulas, la verdad enseñada por Pedro, nada tenía que ver con estas fábulas de la mitología, donde se contaban por creación de la mente humana hechos que nunca ocurrieron, de dioses que nunca existieron. Y artificiosas, que provienen de la palabra sofizo, y connota ideas sofisticadas, sutilmente inventadas. La expresión también se refiere a cualquier cosa clandestina o engañosa. Y los falsos maestros camuflaban sus mentiras para hacerles parecer como verdad divina. Dado a conocer. El término se usa a menudo en el Nuevo Testamento para hablar de impartir una nueva revelación. Y en este caso la revelación estaba relacionada con el poder de la venida del Señor, de Jesucristo. Es decir, su segunda venida con gloria y dominio, como en esos pasajes nos habla. Lo que habían enseñado los apóstoles eran relatos históricos de testigos presenciales que con sus propios ojos habían visto su majestad. No cabe duda de que Pedro estaba haciendo mención al momento en que él, junto a Juan y Jacobo, vieron lo ocurrido en el monte de la transfiguración. La transfiguración fue algo necesario para asentar en gran manera la verdad de la deidad de Jesucristo, porque no solamente ellos lo vieron, sino que tuvieron la confirmación de parte de Dios, de quién era Jesús, porque ellos escucharon, ¿qué dijo esa voz? Este es mi Hijo amado. Entonces, no solamente fue ocular, sino fue auricular, le lo pudieron escuchar. Este acontecimiento ocurrió después de que Jesús anunciara su muerte en Jerusalén. La convicción de que Jesús era el Cristo entraba en conflicto con la manifestación que hace sobre su muerte. El problema es fácil de entender. Las profecías mesiánicas estaban relacionadas con el reino y su establecimiento en la tierra. Entonces, si el Mesías moría, ¿dónde estaba el reino? ¿Recuerdan que los judíos qué esperaban? ¿Qué tipo de reino esperaban? De este mundo, ¿no? A través de la violencia, reino de este mundo. Claro, ellos esperaban de que este rey vinieran con poder, de que ahí iban a ser separados de los impíos, se iba,
ayer no sé si ustedes vieron la asunción del rey Carlos, por ahí vieron así un poquito no la vi, pero digamos, a veces los noticieros pasan un pequeño, con toda la pompa y los carruajes y el protocolo y las visitas y las ropas, impresionante, ¿no? Bueno, ellos esperaban algo así, algo que venía con toda esa pompa, con majestuoso, algo que, bueno, sin embargo, por ejemplo, en Isaías 53, ¿de qué nos habló? ¿De qué tipo de rey iba a venir? Con sufrimiento, insignificante. Jesús ahí en la parábola de la cizaña y el trigo nos lo dice, ¿no? De que comparado a una semilla de mostaza, algo pequeño, algo sin poca cosa, pero que después iba a tener crecimiento. Entonces, si el Mesías moría, ¿dónde estaba el reino? De igual manera, el conflicto es en relación con el tiempo que en el reino sería establecido. Debemos recordar que esta era una de las preguntas, bueno, como decíamos recién, que los discípulos tenían sobre la restauración del reino. Permanentemente le andaban preguntando sobre eso. Y en esa manifestación gloriosa, los 3 apóstoles recibirían un anticipo de lo que será el reino de Dios viniendo con poder. Pero al mismo tiempo, la pregunta de quién es Jesús es respondida por el Padre, que da testimonio de que es su Hijo amado. Puesto que Pedro relacionó el poder y la venida con la aparición del Señor Jesucristo, debemos interpretar que se refería al regreso. La palabra utilizada es parusía. La descripción no coincide con la primera venida que viene con humildad y con mansedumbre, sino que es la palabra que comúnmente utiliza el Nuevo Testamento para parusía, que tiene que ver con aparecer, llegar. Y está en los pasajes que se los menciona, por ejemplo, en Mateo 25:31, en Apocalipsis, Mateo 24, que habla sobre su segunda venida, tiene que ver con su regreso. Además, Jesús habló a los discípulos de su segunda venida. En el llamado sermón profético, recuerda, nosotros acá lo leímos un poquitito de Marcos, pero también obviamente está ahí en Mateo. Y detalló algunas cosas que tendrán cumplimiento cuando el Señor regrese a la tierra. Los ángeles recordaron esa promesa cuando en el día de la ascensión dijeron a los que habían visto cómo Jesús fue llevado arriba. Varones israelitas, ¿por qué estás mirando? ¿Recuerdan, no? ¿Por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Majestad también se puede traducir como esplendor, grandeza, magnificencia. Se usan otras palabras del Antiguo Testamento para identificar la grandeza de Dios. Jesús había profetizado que algunos de los apóstoles verían la manifestación de la grandeza divina de Él. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, como leíamos recién, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viviendo en su reino. Luego la profecía del regreso de Jesús no son invenciones de hombres, sino el testimonio de quienes vieron esa gloria y escucharon la palabra de Jesús. Es más, la profecía del Nuevo Testamento es totalmente diferente en cuanto al modo de expresión a lo de los profetas del Antiguo Testamento. Estos recibieron revelaciones sobre el futuro en ocasiones que ni ellos llegaron a entender, ni siquiera obviamente a ver. Sin embargo, lo que se anuncia en el Nuevo Testamento es la manifestación de lo que los ojos de los apóstoles vieron respecto no solo del regreso de Jesús, sino de los acontecimientos futuros y a la promesa del regreso del Señor. Y entonces los falsos maestros enfrentaban un serio problema al pretender convencer a los cristianos que los apóstoles habían enseñado meras fábulas. ¿Puedo decir algo, Silvia? ¿Puedo decir algo? Obvio, sí. Voy a pasar adelante, ya que estamos jugando. ¿Para qué nos sirve reconocer a los falsos maestros? ¿Para qué nos sirve? Para afianzarnos en la palabra. Para no ser engañados. Para afianzarnos en la palabra, ¿Saben qué me pasó una vez?
Una vez me dieron un billete falso. Yo hacía cobranzas. Yo hacía cobranzas, cobraba los seguros, me dieron un billete falso. Entonces le voy a entregar a la compañía, la cajera cuenta, me dice, este es falso. En ese momento era el billete de 100 pesos. Que era más grande. No era el de 1000 de hoy, era como si fuera uno de 10.000 de A hoy. ese nivel. Este es falso. Y yo le había cobrado a 15 clientes, No sabes cuál. ¿no? Bueno, ¿Qué hacemos? tuve que comer, saqué del bolsillo Y lo pusieron. un billete y me traje el billete falso. Lo separé, llegué a mi casa, agarré el billete falso, lo puse arriba del modular, ¿no? Y digo, bueno, después de día. Siguió mi día, pasa el día, al día siguiente voy a buscar el billete falso no estaba. ¿Cómo que no? No, el billete falso no estaba. Entonces le digo a Marcela se lo llevó. Le digo a Marcela, escúchame, acá yo había dejado 100 pesos. Ah, sí, lo usé yo. El billete falso pasó. Fue a la verdulería, a la carnicería. ¿A quién se lo dio? No sabemos, Ya. no sé. No, y ni me acuerdo tampoco. No. ¿Te acordás? Porque no. No es que lo hizo a propósito. Claro. Lo hizo a propósito. Claro. Ese es el problema Claro. de no reconocer las falsas doctrinas. Qué peligro. Nosotros tenemos que transmitir el mensaje de Cristo. Y si nosotros nos creemos una falsa doctrina, transmitimos cualquier verdura. Transmitís lo que no es de Dios. ¿No es cierto? Entonces es muy importante que nosotros sepamos discernir también lo que es una falsa doctrina. Hoy fue una falsa maestra. Trajo un billete falso. No, escuchen. Trajo un billete falso, pero les dijo, hay 2 falsos. Y todos lo creímos. Es verdad, eso es verdad. ¿Entienden? Le creímos a ella. ¿Cómo tenemos? Alguien se tendría que haber plantado y dicho, No, che. los 2 son Claro. verdaderos. Y no lo Puse hicimos. tanto de billetes como Claro. para ver si son Y reales. no lo hicimos. No nos Miren qué posicionamos, importante. No nos posicionamos. es Claro, verdad. miren qué importante la incentivación que ella nos trajo, ¿no? Para llevarla a la palabra, ¿no? Nosotros tenemos que posicionarnos en un lugar donde digamos, no, esperá, Claro. yo no puedo transmitir esto. Esto pasa mucho hoy con las redes sociales. Sí. Te mandan mensajitos que parecen re lindos, hasta Sí. parecen espirituales, y vos por ahí los reenvías. Claro, sí. Y le reenviaste cualquier banana. cosa. Sí. Cuánto cuidado. Sí. Hay que tener cuidado, ¿no es Sí, cierto? sí. Debemos estar atentos Atentos. a conocer lo que es la falsa doctrina, ¿no? Porque después nosotros somos los encargados de Claro. transmitir. Porque Dios nos mandó a Qué enviar el mensaje. responsabilidad. Y no podemos dar cualquier cosa. Así que, No es falsa, Buenísimo. no es falsa maestra. No, es el ejemplo. El ejemplo. La incentivación estuvo excelente. Sí. No, Y claro. yo me acordé de esto y me vino al pelo para usarlo porque es parte de lo que tenemos que Sí. enseñar. Está buenísimo porque justamente no solamente tenemos que conocerlo para nosotros, que no nos metan el perro, como decimos Claro, hoy, tal cual. sino para eso que tenemos que transmitir, porque nosotros también somos portadores, discipulamos, hablamos a otros, y eso que nosotros recibimos y no lo creímos, también transmitimos, ¿no? Excelente, gracias. Así que, para seguir, dice que Pedro declara que la predicación de los apóstoles es absolutamente digna de confianza, porque ellos habían sido testigos oculares de la persona y las palabras de Jesús, de Jesucristo. Ellos vieron personalmente la gloria y el honor de Jesús desde el tiempo de su bautismo hasta el día de su ascensión.
Juan da testimonio de este hecho cuando escribe: y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí tenemos, como ya dijimos, una referencia a la ocasión en la que Jesús fue transfigurado en Monte Alto. Y habló con Moisés y con Elías, en presencia de Pedro, Juan, Jacobo. Bueno, ahí tienen los pasajes del mismo relato, ¿no?, en los diferentes evangelios. Pedro da testimonio de lo que ocurrió en el monte de la transfiguración. Los discípulos respondiendo a una pregunta de Jesús que habían sido testimonio de quién era para ellos el Hijo de Dios. Sin embargo, el Padre testificó de lo mismo en el momento de la transfiguración. Y Marcos, en su evangelio, es fiel al relato de Pedro, describiendo lo que había ocurrido en aquel lugar. Los 12 habían admirado a la persona de Jesús y visto sus obras de poder. Sin embargo, la gloriosa visión de la deidad de Jesucristo va cubierta por el velo de su humanidad. En la transfiguración, la gloria propia de Dios se hizo visible para los 3 apóstoles escogidos. Los apóstoles no solo vieron la gloria de Jesús, sino una nube, los envolvió donde se manifestaba la gloria de Dios. Dios manifestó muchas veces su presencia por medio de una nube. Hay muchas veces en el Antiguo Testamento vemos varios pasajes. La nube de la gloria había rodeado a Jesús, Moisés, Elías, y en alguna medida dejaba fuera a los 3 discípulos, que eran meros espectadores, sin participación alguna de lo que estaba ocurriendo. Y en ese hecho especial en que Dios Padre estaba presente, Cristo recibió de Él, es decir, de Dios, del Padre, el honor y gloria. El primer término otorga a Jesús el más exaltado reconocimiento, es decir, recibió honor. Y el segundo es una cualidad que pertenece a Dios y es compartida con Cristo. En esta escena la gloria de Cristo está inseparable, vinculada con la gloria de Dios. Y le fue enviada desde la magnífica gloria. Acá esta es una palabra que en el griego es una sola y tiene que ver con la persona misma, es el Dios mismo, es un nombre, es un título para Dios. Una voz que decía: Pedro revela sus raíces hebreas al hablar de la magnífica gloria, y un nombre sustituto para Dios. ¿Y cuál es el significado de la proclamación divina? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Acá literalmente significa, ¿se perdieron? Sí. Perdón. ¿Pues encontraron? Sí. ¿Sí? Muy bien. Y cuando dice que este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, esto literalmente significa que este tiene mi misma esencia. ¿Y cuál es? Entonces, en primer lugar, Dios, el Padre, revela que Jesús es su Hijo. Es la afirmación de Dios de que Jesús, su Hijo, tiene naturaleza y esencias idénticas con Él. De este modo, en una declaración concisa, Dios reveló una relación con Cristo tanto de naturaleza divina como de amor divino, y su total satisfacción por lo que Jesús dijo e hizo. Y como conclusión clara, el pronunciamiento del Padre también confirmó el derecho de Cristo de regresar en el momento ordenado y recibir a los suyos y poseer el reino que por derecho le pertenece. No existe ninguna relación para que los creyentes del tiempo, tanto de Pedro y los de ahora, se dejen influenciar por los falsos maestros que cuestionan y socavan la fe que ha sido una vez dada a los santos, enseñada por los apóstoles que fueron testigos oculares. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él, como recién decíamos que fue confirmada por Dios. Pedro insiste en el fundamento histórico en cuanto enseñó lo mismo que los otros apóstoles. El apóstol utiliza el plural para indicar que él no es el único que fue testigo. También Jacobo, Juan.
Aunque Juan no se refiere en particular en esta ocasión en su evangelio ni en sus cartas, él sin embargo declara y vimos su gloria. En esta expresión de nosotros oímos su voz es enfática, aunque el relato de los evangelios revela que una voz salió de la nube diciendo, y que para Pedro era claro que era la voz de Dios. Cuando estábamos con él, Pedro hace notar a sus lectores que el personaje principal de la transfiguración es Jesús. Ellos habían sido testigos oculares de la revelación poderosa de Dios, grabada en sus mentes, porque Pedro y sus compañeros habían estado con Jesús. Acá está como enfatizando. Pedro llama santo al monte en donde la transfiguración tuvo lugar. Ese monte no puede ser identificado con seguridad. La Biblia llama santo al monte de Sión. Ahí vemos algunos pasajes tanto en Salmos ni Isaías. Pero aquí se le califica de este modo por la presencia divina que tuvo lugar donde ocurrió la transfiguración. Nuevamente se nota la preparación para cuanto Pedro va a tratar en el siguiente capítulo sobre la enseñanza de los falsos maestros. Estos niegan verdades bíblicas, pero no pueden decir como los apóstoles que habían estado en el monte con Jesús, como testigos presenciales de los hechos que habían visto y del testimonio que habían oído. Muchas veces Pedro, ahí en los hechos vemos, ¿no?, que él cuando le había curado a un cojo, recuerdan que estaba Pedro y otros curaron en la puerta de Salomón, en el pórtico de Salomón, habían curado un cojo. Resulta que, bueno, esto los llevan a los gobernadores, les empiezan a cuestionar ¿con qué autoridad ustedes hacen esto? ¿Recuerdan? ¿En nombre de quién ustedes hacen esto? Claro. Que había sanado a alguien que fue... ¿Con qué autoridad ellos y en nombre de quién lo hacían, no? Y ellos, bueno, empiezan a decirle, bueno, nosotros hemos hecho un bien, que nos acusan de algo de hacer bien, ¿no? Y ellos les habían prohibido de que siguieran predicando, de siguieran sanando. Y ellos, ¿qué les decían? Nosotros no podemos dejar de declarar lo que hemos visto y oído. Y ustedes se fijan cuando leen el relato en el Monte de la Transfiguración, el evento, dice que Jesús les prohibió de hablarlo, de decir lo que vieron hasta después de su ascensión. Yo me imagino, estos tendrían las ganas de poderlo contar. Cuando tenés una novedad, algo visto, algo buenísimo, querés decírselo a alguien, yo me imagino lo que deben haber tenido que retener. Eso espectacular que ellos vieron, ¿no? Que gracias a Dios los evangelios nos han dejado para nosotros también, ¿no? Así que me imagino que ellos tuvo que poner ese evento como algo, miren, les quiero contar algo que lo vimos nosotros. Así que bueno, debe haber sido un momento buenísimo. Así que, ¿por qué ha elegido Pedro la transfiguración para su consideración en esta carta de entre todos sus recuerdos del ministerio de Jesús? Es que la transfiguración de Jesús da a Pedro el conocimiento que Jesús dará a todo creyente, que se abrirán de par en par las puertas del reino eterno. Y en vez de enumerar muchos detalles de este evento memorable, Pedro enfatiza los puntos principales: el poder y la venida de Jesucristo, la honra y la gloria celestiales otorgadas a Jesús y a su confirmación por parte de Dios el Padre. Y como testigos humanos, a los apóstoles se les permitió tener una visión del cielo en el cual Jesús gobierna con poder, con honra, gloria, en el cual Él es el Hijo de Dios que recibe amor y aprobación de su Padre. Pedro elige concentrarse en la transfiguración para demostrar que Él puede certificar personalmente la veracidad de su enseñanza sobre Cristo. Él afirma que al creyente le espera una gloriosa entrada en el reino de Dios y que cada uno debe procurar hacer firme su vocación y elección. Y acá en lo que sigue, del 19 al 21,
voy a introducirlo, pero lo ideal es dejarlo para la siguiente, porque después va a hablar un poco de la inspiración, que hay un compendio y hay unas notas adicionales en las páginas siguientes. Nos está diciendo que nosotros lo que hablamos no son mentiras. Lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo presenciamos. Entonces, él lo que hace es a estas falsas mentiras, es decir, tratar de fundamentarlos con dos aspectos. Uno es lo presencial, lo vivencial, ¿eh? Y ahora nos va a hablar de que esto no solamente está respaldado por lo que yo vi, sino también está respaldado por lo que los profetas nos estuvieron diciendo, nos estuvieron anunciando. O sea, no es solo lo que nosotros decimos, eso está comprobado, ¿eh? Todo lo que Jesús hizo, lo que pasó, su muerte, fueron anunciados por esos profetas. Por eso, para nosotros hoy, la Biblia es toda una unidad, no solamente los evangelios, es toda una unidad. Todos los profetas, lo que nos han anunciado, todo nos ha ido llevando a Jesús. Como decía Pablo, es el ayo, es el tutor, es mostrar que somos pecadores para que nosotros poder reconocer que necesitamos de ese Salvador. Y la palabra, el Antiguo Testamento, los profetas, los escritos nos fueron dados esa ley para que nos pueda ir llevando hasta Jesús. Y una vez que estamos en Jesús, poder utilizarla para nuestra guía, para, como después nos va a decir, esa antorcha que alumbra nuestro camino. Sí. No, que justamente quizá el hecho de que Jesús estaba acompañado de Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas, como muchas veces hacen referencia al Antiguo Testamento como la ley y los profetas, ¿no? Y dice a él oír, o sea, como que si fuera quizá el cumplimiento de la ley y los profetas en la persona de Jesucristo ahí en el monte, ¿no? Exacto, Jesús también la citaba. Jesús dijo, Cristo está. Jesús también, recuerden que cuando ascendió, antes de ascender, perdón, o sea, resucitó y antes de ascender, dice que los apóstoles otra vez, ¿viste? Van a dar sus preguntitas. Dice que tuvo que otra vez explicarle desde Moisés, para que ahora ellos, claro, antes no lo veían, pero ahora que lo ven, ahora que lo vieron, bueno, es para que empiecen a atar cabos, ¿no? Bueno, otra vez desde Moisés, para que ellos, con razón nos decían esto. O sea, necesitaron otra vez desde las bases, poder entender para hasta decir, bueno, se nos reveló, ¿no? Así que bueno, dice que esta es la tercera parte del tema de la revelación divina. Es el primer segmento. Pedro se esfuerza, y ahora lo vamos a ver. Sí, mejor, perdón, primero leemos el pasaje, así entendemos de qué va, que es del 19 al 21, y así ya, sí. Si alguno puede leer. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, somos testigos, pero también tenemos la palabra profética. Y Pedro acá nos está diciendo que es segura. Esta palabra tiene autoridad. A nosotros nos es revelada. Y como dicen después, no es algo invento nuestro, sino que es divino. ¿Sí? Entonces dice que en el primer segmento Pedro se esfuerza por refrescar la memoria de sus lectores. En la segunda parte él informa sobre la transfiguración de Jesús en su carácter de testigo presencial. Notemos que el apóstol no concluye en el versículo 18 su apelación a una vida de firmeza y crecimiento. La experiencia es fundamental y básica para la fe del cristiano, pero no es el cimiento definitivo. Por el contrario, es indiscutible que gran parte de las herejías han surgido de la forma en que algunos han interpretado sus experiencias pasadas.
Son muchos los que declaran haber recibido alguna visión similar a la del Monte Santo, y de ella deducen los principios que deben regir algún movimiento o doctrina. Es en la palabra donde encontraremos la autenticidad de nuestra experiencia y podemos darle el valor que corresponde. En este aspecto debemos ser cuidadosos, porque hay una gran tendencia a regirnos por las emociones, los cimientos o las experiencias sobrenaturales. Todo es legítimo e inclusive puede ser necesario, pero siempre debe ser evaluado a la luz de las Escrituras. En esta tercera sección, el apóstol expone sobre la certidumbre, el origen y la fuente de la Escritura. Para Pedro la Escritura es la revelación de Dios al hombre y no la descripción que el hombre hace de Dios. Para él la palabra escrita de Dios es absolutamente digna de confianza, es segura. Y bueno, vamos a dejar acá, así después seguimos en la próxima clase. Así que bueno, después nos habla de que estemos atentos a todas estas cosas. Es necesario que estemos atentos a estas cosas. Y nos sirve para nosotros hoy también, ¿no? De estar seguros, como, bueno, estuvimos hablando toda la clase, estar seguros de conocerla, de escudriñarla. Y no solamente porque, bueno, vivimos en un tiempo en que no tuvimos esa oportunidad como Pedro, Jacobo, Juan, los discípulos, pero tenemos la palabra que nos dice Pedro que es segura, y acá nos revela la revelación de Dios para nosotros, es como la antorcha que nos ayuda, nos guía en nuestro camino, en nuestro andar diario, aunque las cosas son difíciles, porque, bueno, obviamente, ¿no? En el día a día muchas veces nos desesperamos, ¿no? Pero bueno, el hecho de tenerlas claras, saber de que son ciertas, entonces nos hace sentir esa seguridad, ¿no? Así que bueno, eso quería la palabra en este día. Gracias. Así que bueno, seguimos la segunda.